Buenos días, tardes o noches. Hoy estamos con los capítulos 25 y 26 de esta historia que se nombra Confiar. Los derechos de la historia no son míos, derechos a su respectivo autor. Dejar el link en la descripción. Sin más, es hora de empezar. Capítulo 25, Jugo de calabaza. Harry miraba con los ojos muy abiertos mientras él y los demás alumnos de primer año eran conducidos al gran comedor. El lugar era enorme. Estaba iluminado por miles de velas flotantes, todas suspendidas sobre 4 mesas larguísimas, dispuestas para lo que parecían ser cientos de personas, ocupadas por estudiantes de diversas edades vestidos con túnicas. Fantasmas plateados se encontraban dispersos aquí y allá entre ellos, algunos sentados en los bancos, otros flotando en el aire. Harry tensó los hombros, mirando a cualquier parte menos a los estudiantes mayores, cuyas miradas estaban fijas en el grupo de recién llegados. Levantó la vista hacia el techo, o lo que parecía ser la ausencia de uno, ya que se veía oscuro y estrellado, igual que el cielo exterior. Ah, sí, Hogwarts. En historia se mencionaba que estaba embrujado para que tuviera ese aspecto. Detrás de él, Hermione murmuraba sobre los encantamientos que creía que se usaban para crear ese efecto. La profesora McGonagall, la mujer de semblante severo que los había recibido en el vestíbulo y que en ese momento los guiaba a través del gran comedor, se detuvo ante el atril donde se encontraba la mesa del profesorado, en la que había un taburete de madera situado en la parte delantera con un viejo sombrero descolorido encima. Hubo una larga pausa silenciosa, luego se abrió un desgarro cerca del ala del sombrero y este comenzó a cantar. Oh, puede que no pienses que soy bonita, pero no juzgues por lo que ves, me comeré a mí mismo si puedes encontrarme un sombrero más elegante que el mío. ¡Qué demonios! De todas las cosas extrañas e increíbles que Harry había visto y hecho desde que se fue a vivir con Snape, esta era sin duda una de las más raras. ¿Un sombrero que cantaba? ¿En serio? Harry tuvo que morderse los labios con fuerza para no reírse de lo absurdo de la situación. Puede que pertenezcas a Gryffindor, donde habitan los valientes de corazón. Gryffindor. Allí habían estado sus padres. Si Harry hubiera sido criado por ellos, seguro que lo seleccionarían para Gryffindor. Era difícil saberlo, porque, en ese momento, Harry se sentía de lo más lejos de ser valiente. Puede que pertenezcas a Hufflepuff, donde son justos y leales. Neville había dicho que allí iban todos los que sobraban. Pero eso no parecía correcto. ¿Cómo podía existir algo así como una persona sobrante? En los cuentos, siempre eran los olvidados, los abandonados, los ignorados, los que resurgían de las cenizas, y, de cualquier manera, al menos si alguien era seleccionado para Hufflepuff, sabía que tenía un lugar allí. ¿Qué pasaría si se sentaba en ese taburete con el sombrero en la cabeza durante horas y horas hasta que Dumbledore decidiera que, después de todo, no pertenecía a Hogwarts y lo expulsara? ¿Qué diría Snape? ¿Seguiría queriendo a Harry si eso sucediera? O bien en el sabio y viejo Ravenclaw, si tienes la mente preparada, ¿era Ravenclaw la casa para los inteligentes? Harry no había oído hablar mucho de esa casa, ni para bien ni para mal, aunque Hermione había dicho que no le importaría ser seleccionada allí. Pero en realidad quería a Gryffindor, o tal vez en Slytherin. Allí encontrarás a tus verdaderos amigos. Snape había estado en Slytherin. ¿Quería que Harry también fuera seleccionado para esa casa? ¿Y si no lo era? Harry sabía que Snape no se enfadaría, pero estaría decepcionado. Así que pónganme. No tengan miedo. Y no te alteres. Estás en buenas manos, aunque yo no tengo ninguna. Porque soy un gorro para pensar. Finalmente, la canción terminó y todo el auditorio estalló en aplausos. Dios mío, qué fuerte. Harry se contuvo valientemente de taparse los oídos con las manos. Cuando cesaron los aplausos, McGonagall habló. Cuando se mencione tu nombre, dijo con firmeza, te pondrás el sombrero seleccionador y te sentarás en el taburete. El sombrero determinará a qué casa perteneces. Harry aprovechó ese instante para echar un vistazo a los demás alumnos de primer año, que parecían haberse quedado congelados en el sitio al mismo tiempo. Abbott, Ana y así comenzó. Harry observó disimuladamente la mesa del personal mientras avanzaba la ceremonia de selección. Allí estaba Dumbledore, por supuesto, sentado en el centro de la mesa. Harry evitó mirarlo. Había un asiento vacío a su lado, que Harry supuso que pertenecía a McGonagall, y al otro lado había un hombrecillo barbudo que parecía estar sentado sobre una pila de cojines.
Hagrid estaba sentado a varias sillas de distancia, luciendo aún más grande de lo habitual entre un anciano canoso que parecía haber perdido un brazo, y una mujer regordeta de rostro amable que tenía lo que parecían ramitas en su cabello corto y gris. Snape estaba sentado a unos pocos lugares de Dumbledore al otro lado de la mesa, junto a un hombre de aspecto nervioso que llevaba un gran turbante morado, con una expresión severa y a la vez bastante aburrida. Harry volvió a concentrarse en la ceremonia de selección cuando se mencionó el nombre de Hermione, y la observó atentamente mientras se apresuraba hacia el taburete. Pasaron varios minutos, más largos que en cualquiera de las otras ceremonias de selección anteriores, cuando el sombrero seleccionador anunció a Gryffindor. Poco después, Neville también fue seleccionado para Gryffindor, aunque tardó un tiempo, y Harry, si bien se alegró por él, se sintió nervioso. No había garantía de que lo seleccionaran junto con Neville y Hermione, y si ellos eran los únicos que querían hablar con él. Malfoy, Draco. Harry levantó la vista rápidamente cuando Malfoy se acercó con aire despreocupado al taburete y fue seleccionado para Slytherin en cuanto el sombrero seleccionador le rozó la cabeza. Malfoy se pavoneó hacia la mesa de Slytherin con una sonrisa de suficiencia en el rostro, y Harry tuvo que reprimir las ganas de poner los ojos en blanco. Se mencionaron varios nombres más, y finalmente, Potter, Harry. Cuando Harry dio un paso al frente, el salón inmediatamente comenzó a resonar con susurros. Ah, claro, era famoso. Brillante. Harry mantuvo la vista fija en el suelo mientras se acercaba al taburete, y en realidad sintió alivio cuando el sombrero se deslizó hasta cubrirle los ojos. Al menos así no tuvo que soportar las miradas. Interesante, una voz extraña resonó en su cabeza. Harry casi dio un brinco y se aferró con fuerza a los bordes del taburete. Muy interesante. ¿Acaso esa cosa podía leerle la mente? Harry apenas pudo contenerse para no quitarse el sombrero de un tirón y salir corriendo hacia el lago. ¿Podría aprender a respirar bajo el agua y vivir entre las sirenas? Veo que eres bastante inteligente, dijo el sombrero seleccionador con una voz tan arrogante y sabelotodo que Harry sintió ganas de triturarlo. Y también algo de ira, apuesto. Harry gimió para sus adentros. También bastante astuto, cuando la situación lo requiere. Confías en muy pocos, pero eres sumamente leal y protector con aquellos en quienes confías. Ante todo, un superviviente. El sombrero hizo una pausa. Quítatelo. Tienes mucho coraje, no deseas luchar, ni enfrentarte, pero lo haces cuando sientes que debes hacerlo, sin dudarlo, sombrero estúpido. Así que quieres que te seleccionen para Slytherin, ¿eh? ¿Qué? Yo nunca dije eso. Deseas demostrar tu valía. Demostrarle a tu tutor que eres digno de su respeto. Al escuchar la verdad sobre el asunto tan claramente, Harry tuvo que contenerse para no encorvarse y prenderle fuego al maldito sombrero. Te iría bien en Slytherin, eso es indiscutible. El corazón de Harry dio un pequeño vuelco. Sin embargo, me pregunto, ¿qué demonios pasa ahora? ¿Puedo solucionar esto de una vez y seguir adelante? A lo largo de los años he clasificado a miles de niños, muchos de los cuales no me lo pusieron fácil. Usted no es una excepción sin duda, el caso de Harry será complicado. Sin duda encajarías bien en Slytherin, continuó el sombrero seleccionador. Podría ser grandioso, de verdad, sin embargo, la grandeza tiene muchos significados, muchas caras. Poder, fortuna, no anhelas ninguna de las dos. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo puede un sombrero ser consciente? ¿Tiene mente propia o fue programado previamente para usar todas las combinaciones posibles de palabras? Tiene sed de conocimiento y la libertad para buscarlo. La fuerza para luchar por él. La paz para cultivarlo. El sombrero hizo una pausa por un instante, como para dejar que las palabras calaran hondo. ¿Qué significa eso? ¿De verdad hay una persona detrás de este sombrero que me está leyendo la mente? Y ahí es donde quizás reside tu verdadera grandeza. Harry solo podía imaginarse el desgarro en el ala del sombrero abriéndose de par en par mientras este anunciaba a grito su posición. Ravenclaw. Durante varios instantes, reinó un silencio absoluto. Luego, mientras Harry se dirigía a la mesa de Ravenclaw, una persona no identificada comenzó a aplaudir, y poco a poco, otros la imitaron, y el aplauso, inicialmente apagado, se hizo cada vez más fuerte hasta volverse ensordecedor. Evitando cuidadosamente el contacto visual, Harry encontró un asiento en la mesa, donde lo saludaron con numerosos apretones de manos y palmaditas en el hombro. Se mantuvo rígido, deseando con todas sus fuerzas salir corriendo del gran comedor y desaparecer.
Afortunadamente, una vez que se reanudó la ceremonia de selección, la atención de la mayoría se desvió de él, aunque muchos seguían lanzándole miradas y murmurando entre sí. Finalmente, Zabini y Bly se fueron seleccionados, y tras cesar los aplausos de la mesa de Slytherin, Dumbledore se levantó de su asiento. Independientemente de lo que Harry pensara de él, debía admitir que Dumbledore era bastante hábil para captar la atención de todos. Bienvenidos a todos nuestros nuevos estudiantes. Dijo jovialmente, extendiendo los brazos. Y bienvenidos de nuevo a todos los que regresan. Antes de comenzar nuestro glorioso festín, quisiera decir unas palabras. Tonto. Grasa. Raro. Ajuste. Dumbledore dio una palmada, y antes de que Harry pudiera empezar a descifrar el aparente sinsentido que el hombre acababa de pronunciar, las docenas de bandejas doradas sobre la mesa se llenaron repentinamente de comida, y el salón comenzó a resonar con el murmullo de las conversaciones. Harry permanecía completamente inmóvil, con los brazos pegados al cuerpo. Los alumnos de primer año que estaban a su lado, una chica de piel morena y pelo corto cuyo nombre Harry recordaba de la ceremonia de selección, Lisa Turpin, y un chico pálido de pelo castaño, casi tan pequeño como él, cuyo nombre no lograba recordar pero con quien recordaba vagamente haber compartido el bote, estaban sentados demasiado cerca, rozándole los brazos con los codos mientras llenaban sus platos. A pesar de la distracción que le proporcionaba la comida, Harry aún sentía las miradas de cientos de pares de ojos sobre él, lo cual le quitó el apetito de los deliciosos manjares que tenía delante. Deseaba poder golpearse la cabeza con la varita para desaparecer, como cuando Snape le había lanzado el encantamiento desilusión. Quizás podría aprenderlo. Sería muy útil poder desvanecerse a voluntad. Harry alzó la vista hacia la mesa principal, en dirección a Snape, cuyo rostro estaba vuelto hacia el hombre del turbante morado. De repente, un dolor agudo y punzante le atravesó la frente, desapareciendo tan rápido como había aparecido. Snape eligió ese instante para mirarlo a los ojos, y su expresión se transformó en lo que Harry reconoció como preocupación. Harry parpadeó rápidamente por la sacudida de aquel extraño dolor, pero se sintió un poco más tranquilo cuando el labio del hombre se contrajo levemente. Un atisbo de sonrisa. Harry exhaló lentamente y cogió la bandeja más cercana. Se concentró atentamente en su plato, repleto de comida que aún no había probado. Pero ¿cómo iba a comer con tanta gente alrededor, incluso si no lo miraban fijamente como si fuera una atracción de zoológico? En ese instante, deseó estar en la cocina de Snape, comiendo en un cómodo silencio mientras el hombre escribía en un pergamino con una mano y comía distraídamente con la otra. Pero él no estaba allí. Estaba aquí, y tenía que recomponerse antes de que esos cientos de desconocidos percibieran en él el menor atisbo de debilidad. Harry echó los hombros hacia atrás y se obligó a darle un bocado a su pastel de carne. Habría podido apreciar mejor lo rico que estaba si no le doliera tanto el estómago. Tragó con dificultad, sintiendo la comida atascada en la garganta, y bebió un sorbo de agua para bajar el sabor. Un claro carraspeo lo hizo alzar la vista y encontrarse con la mirada de una chica de pelo largo y piel morena, sentada frente a él. Ella sonrió con timidez. Creo que eres la única persona a la que no me he presentado, dijo, con una sonrisa irónica. Soy Padma Patil. Harry extendió la mano para estrechar la que ella le ofrecía, rezando para que su mano no estuviera visiblemente húmeda. Soy Harry Potter, dijo, incómodamente consciente de que ella probablemente ya lo sabía. ¿No querías estar en Ravenclaw?, preguntó, frunciendo el ceño. Te lo pregunto porque no pareces muy entusiasmado. Harry retrocedió un poco. ¿Era tan evidente su incomodidad? No me importa estar en Ravenclaw, dijo, algo a la defensiva. Padma se encogió de hombros, con el rostro algo cabizbajo. Mi hermana gemela, Parvati, fue seleccionada para Gryffindor. Siempre hemos hecho todo juntas, así que es raro estar separadas ahora. Harry no sabía qué responder. Lo siento, dijo, cogiendo otro trozo de pastel de carne solo para pasar el rato. Supongo que tendremos que acostumbrarnos, dijo con un tono un tanto demasiado optimista. Harry buscaba, con cierta desesperación, algo que decir. Ninguno de los estudiantes a su alrededor parecía tener problemas para hablar. Las conversaciones animadas, las risas y los empujones amistosos entre ellos lo demostraban. ¿Acaso él también iba a convertirse en un marginado? ¿Por qué debería importarme eso? ¿Qué importa si a un montón de desconocidos no les caigo bien? Por alguna razón, a Harry sí le importaba, a juzgar por la incómoda opresión en su garganta.
Cuando Padma se giró para hablar con el chico rubio y con gafas que estaba a su lado, Ari empezó a machacar el resto de su pastel de carne hasta convertirlo en una papilla, y casi se le cae el tenedor cuando el chico con el que Padma estaba hablando se giró hacia él. Hola, soy Anthony Goldstein, dijo el chico, extendiendo la mano y dando pequeños saltos en su asiento. Ari exhaló un suspiro y estrechó la mano del chico. Harry Potter. Lo sé, dijo el niño, Anthony, con una sonrisa. Ari se sonrojó, soltó la mano del chico y agarró su vaso de agua. Me alegro mucho de estar en Ravenclaw, dijo Anthony, moviéndose inquieto en su asiento. Mi madre estuvo en Ravenclaw y dice que es la mejor casa. Sonrió ampliamente, y Harry no entendía por qué estaba tan contento. Bueno, antes lo decía, pero luego mi hermana fue seleccionada para Hufflepuff, así que ahora dice que todas las casas son la mejor. Oye, Dahlia. Gritó de repente, girándose para saludar a la mesa de Hufflepuff. Una chica de pelo oscuro, que Harry jamás habría imaginado que era pariente de Anthony, le devolvió el saludo, con una expresión a la vez molesta y cariñosa. Ella se parece a mi madre y yo a mi padre. La gente siempre pregunta si alguno de nosotros fue adoptado. Tomó un sorbo de su bebida, atragantándose un poco al beberla demasiado rápido. ¿En qué casa estaba tu padre?, preguntó Padma, mientras cogía su vaso de un líquido de color naranja intenso. Anthony golpeaba su tenedor contra su vaso, igualmente naranja, con un movimiento rápido y repetitivo, como si no se diera cuenta de lo que hacía. Es un Skew. Pero es estadounidense, así que de todas formas no habría ido a Hogwarts. Se giró hacia Padma. ¿Y tus padres? Padma se animó. Mis padres son de la India, así que fueron a la escuela allí. Nos mudamos a Inglaterra cuando Parvati y yo éramos bebés. Anthony se inclinó hacia adelante. ¿Dónde está la escuela en India? ¿Hay más de una? Visitas. Padma soltó una leve risita. La escuela está en un pequeño pueblo mágico llamado Kalale. Hay otra escuela en el norte. Y sí, vamos todos los veranos a visitar a nuestros abuelos. Harry volvió a concentrarse en su comida y dejó que la conversación fluyera a su alrededor, aliviado de que la atención ya no estuviera centrada en él, pero a la vez extrañamente frustrado. Jamás sería capaz de conversar con tanta facilidad, con tanta libertad. ¿Es cierto que vives con muggles? Harry levantó la cabeza bruscamente ante la pregunta de Anthony, sintiendo un frío repentino. Se obligó a responder. Yo solía hacerlo. ¿Solías hacerlo? ¿Y ahora? Los ojos azules de Anthony estaban muy abiertos, inocentes, y fue solo esa clara falta de juicio lo que tranquilizó a Harry lo suficiente como para hablar. Ellos me odiaron, me lastimaron, murieron en un incendio, ya no pudieron retenerme, así que ahora vivo con un mago. Anthony pareció aceptarlo sin pensarlo mucho y cambió de tema bruscamente. ¿Por qué bebes agua cuando podrías beber todo esto?, preguntó, señalando las distintas jarras sobre la mesa. Harry parpadeó. Oh. No lo sé, prueba esto. Sin esperar respuesta, Anthony agarró una jarra del líquido naranja que él y Padma estaban bebiendo y lo vertió en el vaso casi vacío de Harry. Es jugo de calabaza. Es el mejor. Mamá casi nunca nos deja tomarlo en casa porque dice que el azúcar nos pone hiperactivos. Sobre todo a mí. Volvió a dar saltitos, como para demostrarlo. Más desconcertado que otra cosa, Harry dio un sorbo con cautela. No estaba del todo mal, aunque era un poco empalagoso. Lisa, ¿has probado esto?, le dijo Anthony a la chica que estaba al lado de Harry, señalando la jarra de zumo de calabaza. ¿Qué le pasaba a este chico con el zumo de calabaza? La niña levantó la vista, algo sorprendida, antes de que una lenta sonrisa se dibujara en su rostro. No puedo. Soy alérgica a las calabazas. Los ojos de Anthony casi se salieron de sus órbitas. ¿Alergia a las calabazas? ¿Cómo puedes vivir así? Parecía completamente consternado, pero su expresión se transformó en confusión cuando Lisa soltó una carcajada. Estoy bromeando, dijo, todavía riéndose. Anthony estalló en carcajadas, agarrándose el estómago y jadeando. La escena era tan cómica que Harry no pudo contener la risa. Entonces Padma también empezó a reírse, y pronto los hombros de Harry temblaban intentando reprimir la suya, mientras que Anthony parecía a punto de desmayarse por falta de aire, con las gafas colgando precariamente de una oreja. ¿Qué les pasa a todos ustedes?, dijo el chico que estaba sentado al otro lado de Harry. ¿Jugo de calabaza?
Terry, dijo Padma, secándose los ojos. El jugo de calabaza es lo que nos pasa. Las cosas ya no parecían tan desalentadoras. Capítulo 26. Insomnio en Escocia. Consultar las notas. Texto del capítulo. Harry no podía dormir. No fue por falta de cansancio. Al final del banquete, se sentía agotado, aunque se despertó brevemente para observar con una mezcla de cansancio y diversión cómo Dumbledore y un par de gemelos pelirrojos en la mesa de Gryffindor dirigían a la escuela en el canto de la canción más insulsa que jamás había escuchado. Él y los demás alumnos de primer año se enfrentaron entonces a una larga caminata hasta la torre de Ravenclaw, guiados por los prefectos Penélope Clearwater, una chica alta con cabello largo y rizado, y Robert Hilliard, aún más alto, de hombros anchos y sonrisa afable. Al llegar, Penélope golpeó la aldaba de bronce con forma de águila contra la puerta y luego tuvo que resolver un acertijo planteado por el águila para poder pasar. Al parecer, tendrían que hacerlo siempre. En caso de emergencia, podrían entrar mediante una serie de golpes, pero solo funcionaría si el águila consideraba que la situación era suficientemente desesperada. Harry, y el resto de los alumnos de primer año, a juzgar por su aspecto, apenas habían podido apreciar la amplia y luminosa sala común, adornada con sedas azules y bronce, a pesar de su cansancio. El prefecto Robert Hilliard condujo rápidamente a los chicos de primer año a su dormitorio, que también estaba profusamente decorado con sedas azules y bronce y contaba con 5 camas con dosel. Harry se sintió aliviado al encontrar su maleta frente a la cama más cercana a la pared opuesta a la puerta, el lugar más seguro, según él, aunque le entusiasmaba mucho menos tener que ponerse el pijama delante de los demás chicos, que parecían hacerlo sin pensarlo 2 veces. Por suerte, había un baño contiguo con cabinas donde podía cambiarse. Se enteró de que, además de Anthony Goldstein y Terry Bott, compartía habitación con Michael Corner, un chico de voz suave y rizos oscuros que le llegaban hasta los hombros, y Stephen Cornford, alto y delgado, con, curiosamente, el pelo azul, aunque Harry estaba seguro de haberlo visto antes con el pelo rubio ceniza. Intercambiaron breves saludos antes de irse a sus camas, y pronto la habitación quedó en silencio, salvo por los ronquidos, los resoplidos y los murmullos ocasionales de Anthony, que al parecer hablaba dormido. Pero Harry estaba completamente despierto. Era demasiado silencioso y, a la vez, demasiado ruidoso. Había sido más ruidoso cuando dormía al aire libre todas esas veces que no encontraba un lugar donde resguardarse, pero en aquel entonces no tenía intención de dormir. Ahora, estaba en una habitación cálida, en una cama cómoda, y cualquier ruido lo hacía sobresaltarse. Estuvo despierto durante lo que parecieron horas. En casa de Snape, probablemente ya se habría levantado, pero ¿a dónde se suponía que debía ir? ¿Estaba prohibido ir a la sala común a esas horas? Tendría que averiguarlo, pero no iba a arriesgarse. Finalmente, Harry se quedó dormido, pero le pareció que solo había dormido unos instantes cuando lo despertó la charla de sus compañeros de cuarto. Abrió de golpe las cortinas azules y sedosas de su cama y se sobresaltó al ver a Anthony a pocos centímetros de él. «Bien, ya estás despierto», dijo Anthony con entusiasmo. «Iba a despertarte porque vamos a bajar a desayunar juntos, así que al menos, si nos perdemos, nos perderemos juntos». Lo dijo todo de una vez, dando pequeños saltos sobre las puntas de los pies. «Estás demasiado alegre para ser tan temprano por la mañana», comentó Terry desde la cama de al lado mientras se ponía los calcetines. «Estás de mal humor», dijo Anthony con un ceño fruncido fingido, aunque el efecto se vio atenuado al girar sobre sus talones. Harry logró levantarse de la cama y se cambió rápidamente en el baño. Tendría que ducharse más tarde, porque probablemente todos lo estaban esperando y lo odiarían por haberlos hecho llegar tarde, no me importa si me odian. Harry levantó la barbilla al salir del baño. Que intentaran meterse con él, ya les demostraría, pero nadie dijo nada. Michael seguía recogiendo sus libros, y Stephen estaba de pie frente a un espejo que flotaba en el aire, peinándose su cabello, ahora de un rojo intenso. ¿Utiliza algún tipo de tinte mágico? Harry no iba a preguntar. Varios minutos después, tiempo durante el cual Anthony había estado dando vueltas impacientemente en círculos, todos salieron tambaleándose del dormitorio. La sala común estaba bastante llena. Varios estudiantes mayores se relajaban, tomando café y té y picando pasteles que estaban en una bandeja sobre una de las mesas.
Dos chicas estaban sentadas juntas en un mullido sofá azul, absortas en el libro más grueso que Harry había visto en su vida, y una de ellas, a juzgar por la bufanda plateada y verde que llevaba sobre los hombros y la insignia de prefecta con una serpiente grabada, era de Slytherin. Así que se permitía la entrada a estudiantes de otras casas. Quizás podría ir a visitar a Hermione y Neville, si es que todavía querían tener algo que ver con él ahora que estaba en una casa diferente. Se quedó mirando fijamente al suelo mientras varios estudiantes lo observaban. Porque era famoso. Lo cual era una tontería y quería que terminara. Al llegar a la salida, las recibieron las chicas de primer año y, para su sorpresa, Penélope Clearwater. Robert Hilliard, el otro prefecto, parecía estar intentando separar una acalorada discusión entre dos chicos, uno de ellos todavía en pijama. Me tiñó toda la ropa de los colores de Gryffindor, exclamó el chico en pijama. Sacó su varita e intentó apuntarle a la cara, pero Robert le sujetó la muñeca. Yo no hice tal cosa, replicó el chico bruscamente. No es culpa mía que secretamente desees ser de Gryffindor para poder pasar más tiempo besándote con tu novio. Penélope echó un vistazo rápido a la escena antes de volverse, poniendo los ojos en blanco. Debo acompañarte al gran salón, dijo con firmeza. Presta atención para que puedas orientarte por tu cuenta en el futuro. Anthony, que al parecer estaba entusiasmado con la idea de perderse, parecía bastante decepcionado, pero se recuperó y se lanzó a la cabeza del grupo. ¿Cómo tiene tanta energía? ¿Está bajo los efectos de alguna sustancia? Harry exhaló un suspiro que se convirtió en un bostezo, y se quedó ligeramente rezagado del grupo, terminando junto a una de las chicas de primer año, que también parecía cansada y se estaba atando su largo y liso cabello negro en una coleta. Soy Sully, dijo la chica a Harry con voz ligeramente ronca, apartando las manos de su cabello. Harry, dijo él asintiendo con la cabeza. Su sonrió, pero, por suerte, no parecía tener ganas de hablar, y ambas aceleraron el paso para alcanzar a Penélope. Una vez sentado en el gran comedor, un poco apartado de los demás, Harry picoteaba su comida. Había una fuente de huevos fritos con cebolla, que le encantaban, pero no se atrevía a probarlos. No era solo por su noche de insomnio. Una ansiedad nauseabunda comenzaba a invadirlo, y la sola idea de ingerir algo le revolvía el estómago. ¿Y si soy malo en todas mis clases? ¿Y si fracaso? ¿Y si soy tonto en magia? Harry agarró lo que parecía una cafetera de café negro y se sirvió en su taza, con la esperanza de que lo despertara un poco. Nunca había tomado café y, después de casi escupir el primer sorbo, tal vez hubiera sido mejor seguir así. De todos modos, se obligó a terminárselo, porque lo último que quería era quedarse dormido en medio de la clase en su primer día. Con la cabeza gacha a propósito e ignorando a los demás estudiantes, Harry logró engullir una manzana y media tostada, y estaba a punto de levantarse para ir, ¿a dónde exactamente? Cuando un hombre barbudo de rostro alegre, incluso más bajo que Harry, apareció justo detrás de él. Bienvenidos, alumnos de primer año, dijo el hombre con una amplia sonrisa. Soy su jefe de casa, el profesor Flitwick. Genial, otro Ravenclaw que estaba asquerosamente alegre por la mañana. Buenos días, profesor Flitwick, respondieron Anthony, Padma y una de las chicas de primer año con las que Harry no había hablado, mientras que los demás solo murmuraron en respuesta. Harry mantuvo la cabeza baja. Tengo muchas ganas de conoceros a todos este año, pero para llegar a ese punto, necesitaréis vuestros horarios de clase. Les entregó pergaminos a cada uno, y Harry los leyó rápidamente. Era lunes, y parecía que lo primero que tenían era encantamientos con el profesor Flitwick, seguido de historia de la magia, y después herbología, doble. La clase de pociones no era hasta el miércoles. Harry miró hacia la mesa principal. No vio a Snape por ninguna parte. Mordiéndose el labio, Harry enrolló su horario y lo metió en su mochila antes de levantarse. Si quería encontrar el aula de encantamientos a tiempo, más le valía empezar ya. Siempre era preferible llegar temprano. Siempre era mejor estar preparado, familiarizarse con el entorno por si acaso necesitaba escapar rápidamente. Con la mirada fija en el suelo y las manos metidas en los bolsillos profundos de su túnica, Harry se dirigió hacia la puerta. Aún con la vista fija en el suelo, casi chocó con una figura alta que lo agarró por los hombros, y se sobresaltó, levantando la cabeza bruscamente para encontrarse con Snape. El hombre lo miraba con una expresión extraña en el rostro, con el ceño fruncido, como si intentara descifrar un texto extranjero. Solo venía a buscarte, dijo Snape, mirándolo aún de forma extraña.
¿Tú estabas? Tartamudeó Harry, sintiéndose desequilibrado. Te dije que vinieras a buscarme si alguna vez me necesitabas, ¿no? Necesitarás saber dónde está mi oficina. Harry asintió y sintió que algo se relajaba en su pecho. Te acompañaré a mi oficina y después te llevaré a tu primera clase. Encantamientos, creo. ¿Sabe cuál es mi horario? Harry apartó ese pensamiento. El hombre probablemente conocía los horarios de todos sus alumnos. Harry no era especial. Harry siguió a Snape por el vestíbulo y bajó varias escaleras sinuosas hasta lo que parecían ser las mazmorras. Un grupo de alumnos mayores de Slytherin comenzó a acercarse desde el otro extremo del pasillo, así que se acurrucó un poco más y se movió para quedar oculto tras Snape. Buenos días, profesor, saludaron varios estudiantes al unísono al pasar. Uno de ellos miró a Harry con curiosidad, pero Harry mantuvo la vista fija al frente. Snape asintió bruscamente y aceleró el paso, y Harry casi tropezó con el dobladillo de su túnica al intentar seguirle el ritmo. Finalmente, llegaron a la puerta de lo que sin duda era el aula de pociones. Harry echó un vistazo con interés. Era considerablemente más grande que el laboratorio de Snape en casa, con unas 20 mesas pequeñas, y las paredes estaban repletas de estantes con lo que parecían animales encurtidos en frascos. Harry se apresuró a alcanzar a Snape cuando se dio cuenta de que se había detenido a mirarlo fijamente, y se detuvieron frente a una puerta al fondo de la habitación. Esta es mi oficina, dijo Snape mientras abría la puerta. Suelo estar aquí cuando no estoy dando clase. La habitación era pequeña y estaba tenuemente iluminada por unas pocas lámparas de gas cerca del techo. A pesar de la chimenea vacía, era un poco más cálida que el aula, que tenía corrientes de aire. Las paredes estaban cubiertas de estanterías, algunas llenas de libros y otras con frascos de sustancias no identificables. Había un escritorio grande con una silla justo enfrente de una estantería particularmente grande, y varias sillas de madera más pequeñas frente a ella. ¿Dónde guarda todas sus cosas? La pregunta de Harry fue respondida cuando Snape apuntó con su varita a la estantería que había detrás del escritorio, la cual se movió bruscamente hacia un lado para revelar otra puerta. Estas son mis habitaciones personales, dijo Snape, haciendo un gesto a Harry. Por favor, coloque la palma de la mano en la puerta. Harry lo hizo, y Snape volvió a agitar su varita. La puerta se abrió de golpe. La puerta de mi despacho se abrirá al oír tu llamada, dijo Snape, empujando a Harry por el hombro. Así que, si quieres verme, puedes entrar cuando quieras. Para acceder a mis aposentos, primero apunta con tu varita a la estantería y luego presiona la palma de la mano contra la puerta, como acabas de hacer. Harry asintió y cruzó el umbral hacia lo que parecía un pequeño apartamento. Consistía en una habitación de tamaño modesto con un sofá verde grisáceo, una mesa redonda de madera y sillas, además de una zona de cocina y varias puertas, una de las cuales debía dar a un dormitorio. Se volvió hacia Snape, sin saber qué se esperaba de él, y se encontró con que el hombre lo observaba con los ojos entrecerrados. No pareces tú mismo. ¿No es así? Harry no terminaba de comprender a qué se refería aquel hombre. ¿Cómo era él normalmente? Quizás se sentía un poco incómodo estando allí, pero era tan evidente. Estoy bien, dijo Harry, desviando la mirada. Solo un poco cansado. Snape lo miró fijamente un momento más antes de hablar. ¿Ya te has instalado en tu dormitorio? Harry asintió. ¿Todo va bien entre tus compañeros de piso? Sí, señor. Harry hizo una mueca interior. ¿Se suponía que debía llamarlo Severus? El hombre no hizo comentarios al respecto. Por favor, infórmeme si tiene alguna dificultad o si necesita algo. Lo haré, al menos había omitido el señor. Hubo una larga pausa, y Harry metió las manos en los bolsillos, apretando los puños contra la tela. Levantó la cabeza cuando Snape habló. Muy bien. Te acompañaré al aula de encantamientos. Su camino hacia el aula de encantamientos transcurrió en silencio. Harry mantuvo la mirada baja, sin querer alzarla para confirmar su sospecha de que todo el mundo que pasaba lo observaba. Al llegar al aula, que, por suerte, aún estaba vacía, Harry miró a Snape y logró esbozar una sonrisa. Gracias. Tras una breve pausa, Snape se inclinó para apretarle el hombro antes de darse la vuelta y marcharse. Instantes después, antes de que Harry lograra encontrar un asiento, se le unieron los demás Ravenclaw, y pronto se encontró sentado entre el siempre entusiasta Anthony, que había descubierto cómo hacer salir chispas multicolores de su varita, y Sully, la chica con la que había hablado brevemente por la mañana antes del desayuno.
parecía que no compartían esta clase con estudiantes de las otras casas. Buen día. Harry se sobresaltó cuando el profesor Flitwick apareció sobre el escritorio, aparentemente de la nada. ¿Se había aparecido? Harry no había oído el característico chasquido, y en Hogwarts, según su libro de historia, la aparición no era posible. Estoy encantado de dar clase a mis nuevos Ravenclaws en la primera clase del año. Oh, muy bien, señor Goldstein, exclamó Flitwick, radiante, mientras Antony lanzaba otra lluvia de chispas con su varita. 5 puntos para Ravenclaw, gritó Antony, sonriendo de oreja a oreja y dando saltitos en su asiento. Has estado leyendo por adelantado, ¿verdad? Solo esta parte, porque realmente quería que saltaran chispas. ¿Por qué no lo hice? Harry ya había leído la mayoría de sus libros escolares, pero aún no había intentado hacer funcionar su varita. Snape le había advertido que no jugar con su varita sin entrenamiento, pero había estado despierto toda la noche. Debería haber. Harry salió de sus pensamientos cuando el profesor Flitwick comenzó a demostrar el movimiento de la varita, que no requería ningún encantamiento, para hacer que salieran chispas de ella. Para deleite de Harry, lo logró al segundo intento, siendo la tercera persona en hacerlo después de Antony y Lisa, quien estaba sentada frente a él y en ese momento se estaba bañando en chispas azules y moradas. Bien hecho, señor Potter. 5 puntos para Ravenclaw. Harry no pudo evitar sonreír ante sus chispas doradas y plateadas, y apenas se inmutó cuando el profesor Flitwick le dio una palmada en el hombro. ¿Pero cómo funciona esto? ¿También se basa en la física, como el amuleto flotante? Quizás podría preguntarle a Snape, o a Flitwick, que estaba allí mismo. Pero el pequeño profesor estaba ocupado ayudando a Michael Corner con el agarre de su varita. El resto de la clase, sorprendentemente amena, pasó volando, y Flitwick les puso como tarea leer el primer capítulo del libro de texto antes de la siguiente clase, además de seguir practicando el hechizo. Al final de la clase, todos lo habían conseguido, incluso Michael, a quien le costaba mantener la mano firme. Su siguiente clase, Historia de la Magia, fue una verdadera decepción después de la entretenida primera. El profesor Vince, que casualmente era un fantasma, hablaba con una voz seca y monótona que habría adormecido a Harry incluso si hubiera estado hablando de algo realmente interesante, como física, pociones o, básicamente, cualquier cosa menos alguna guerra de duendes que tuvo lugar en el siglo XV. Así que Harry se quedó dormido a los 15 minutos de la clase, despertándose de golpe de vez en cuando para intentar tomar apuntes, aunque desistió rápidamente cuando se dio cuenta de que la tinta se corría demasiado como para leer lo que había escrito. Al fin y al cabo, todo estaba en el libro de texto, ¿no? Lisa y Terry parecían estar bien, pero los demás estaban distraídos, y Antony se había puesto a correr vueltas alrededor del aula cuando se hizo evidente que a Vince no parecía importarle ni darse cuenta. Después de Historia de la Magia llegó la hora del almuerzo, y Harry empezaba a sentir náuseas. No había desayunado mucho, y el café solo parecía estar haciéndole efecto. Se sentía extrañamente nervioso y los sonidos le parecían extrañamente amplificados. ¿Estás bien, Harry?, preguntó Antony con la boca llena, deslizándose por el banco para sentarse más cerca. Harry se sobresaltó, entrecerrando los ojos al mirar a Antony con sorpresa. Yo, estoy bien, dijo, sobresaltado. Tomó un bocado rápido de la pasta que había echado en su plato. La historia era aburridísima, ¿verdad? Antony tragó otro bocado. Pensaba que me iba a dormir, casi lo hago, murmuró Harry. Cortó uno de los trozos de pasta por la mitad con el tenedor. Quizás estaría más apetitoso si le añadía salsa. La sola idea le revolvió el estómago. Se acabó el café para él. «¿Puedes venir a sentarte con nosotros?», dijo Antony, lamiéndose los labios con la salsa de tomate. Harry echó un vistazo al resto de los alumnos de primer año, que estaban sentados a poca distancia. Harry tensó los hombros, aunque no sabría decir por qué, y le costó un esfuerzo sorprendente seguir a Antony hasta un asiento más cerca de los demás alumnos. Todos anhelaba quedarse donde estaba, solo, con espacio a su alrededor y sin que nadie lo mirara. ¿Por qué era tan difícil? Nadie había sido cruel con él, y sus compañeros no parecían tan fascinados con su condición de niño que sobrevivió como los demás. Quizás porque habían hablado con él y se habían dado cuenta de que no era nada especial. Ese pensamiento lo tranquilizó lo suficiente como para terminar de comer, justo antes de que Roberta apareciera para acompañarlos a su siguiente clase.
Herbología, impartida por la profesora Sprout, la bruja que Harry había visto en el banquete con ramitas en el pelo, era una asignatura compartida con los Slytherin. A Harry no le habría importado si Malfoy no perteneciera a esa casa, lanzándole miradas fulminantes durante toda la presentación de la profesora Sprout. Pronto se dispusieron a comenzar a podar pequeñas plantas en macetas que habrían parecido completamente comunes si no fuera por la forma en que las hojas se retorcían ocasionalmente. Esto era algo que Harry podía hacer. Llevaba años obligado a cuidar el jardín de los Dursley, y era una tarea que nunca le había molestado. Para empezar, le permitía estar al aire libre, y había algo reconfortante en la previsibilidad de trabajar con las plantas. Crecían bien cuando las regaban y les daban la luz del sol, y se marchitaban cuando las privaban de ellas. ¿Cuántas veces había deseado Harry poder sobrevivir solo con la luz del sol mientras regaba el macizo de flores de petunia, luchando por ignorar el vacío y el dolor punzante de su estómago? Ahora, el estómago de Harry no estaba vacío, y su planta parecía responder a sus cuidados con entusiasmo. Por supuesto, esa paz tuvo que ser arrebatada cuando Malfoy se acercó sigilosamente a él. «Un Potter en Ravenclaw», dijo con sarcasmo, tirando con fuerza de una de las hojas de su propia planta. Esta se marchitó de repente, pasando del verde a un amarillo enfermizo. Harry mantuvo la boca firmemente cerrada, apartándose ligeramente y alisando la tierra alrededor de su planta. «Estoy segura de que todo el mundo mágico esperaba que estuvieras en Gryffindor. ¡Qué decepción deben estar todos!». Harry se mordió con fuerza el interior de la mejilla. No iba a seguirle el juego. Sabía cómo terminaba. El otro chico lo presionaría hasta que Harry finalmente estallara y lo culparan. Una década creciendo junto a Dudley le había enseñado eso. Y a Snape le caía bien Malfoy, lo conocía desde hacía más tiempo y probablemente le creería antes que a Harry. Harry se movió un poco más para quedar más cerca de Padma. «¿Cómo conseguiste que tu planta se viera tan verde?», preguntó ella, inclinándose hacia él. Harry frunció el ceño al notar el verde más intenso de sus hojas en comparación con las de ella. Y cómo la planta entera de Malfoy se había vuelto de un color marrón amarillento marchito. No estoy seguro», dijo Harry con vacilación. «Yo, he trabajado un poco con plantas antes, y simplemente...». Acarició con la mano una hoja que estaba ligeramente caída, y ésta se enderezó al instante. Padma se animó. «Parece que solo necesita un toque suave». «Gracias, Harry». Harry la miró, sobresaltado. ¿Qué había hecho? «Debería haber sido un maldito Hufflepuff», murmuró Malfoy. Se giró con la nariz en alto para regresar junto a sus torpes guardaespaldas, golpeando accidentalmente, o más bien a propósito, el costado de Harry con el codo. Harry reprimió un gemido de dolor, obligándose a permanecer quieto y a mantener el rostro impasible. «Nunca les muestres tu dolor. Nunca les dejes saber que te han afectado». Estas lecciones las había aprendido a base de esfuerzo, y Harry haría bien en no olvidarlas, en no bajar la guardia solo porque tuviera un lugar cálido donde dormir y acceso regular a la comida. La profesora Sprout dio una vuelta cerca del final de la clase para echar un vistazo a cada una de sus plantas. Sonrió radiante al llegar junto a Harry, asintiendo con aprobación al ver lo vivaz que estaba su planta. Todas las hojas se movían con entusiasmo, y una de ellas se enroscó alrededor del dedo de Harry cuando la tocó. Padma también lo había hecho bien, y le dedicó una sonrisa de agradecimiento después de que el profesor Sprout le otorgara la máxima calificación. Harry aún no sabía qué había hecho para hacerla tan feliz. Tenían un par de horas libres antes de la cena una vez que Sprout los despidió, y Harry se quedó de pie, algo incómodo, en la entrada del invernadero, observando cómo los demás Ravenclaw se separaban en grupos más pequeños y se alejaban. Anthony había visto a su hermana mayor caminando hacia otro invernadero y corrió para alcanzarla, y Padma caminaba con una de las chicas de primer año. Mandy, si Harry recordaba bien su nombre. Avanzó arrastrando los pies unos pasos, y casi dio un brinco del susto cuando sintió un toque en el hombro. Se giró y vio a Sue de pie allí, con una expresión ligeramente sorprendida por la reacción de Harry. «Ella cree que estoy loco. Todos creen que estoy loco, y tienen razón. No soy normal, algo anda mal conmigo. ¿Quieres ir conmigo a la biblioteca?». Harry logró apartar sus pensamientos cada vez más sombríos justo a tiempo para escuchar la última parte de la frase de Sue. «¿Biblioteca? ¿Sabes dónde está?». Harry logró responder de forma semicoherente.
No, pero oí a esas dos chicas de sexto año decir que iban a ir allí, así que pensé que podíamos seguirlas. Señaló a dos chicas que estaban un poco más lejos, aparentemente inmersas en una conversación, una de Ravenclaw y la otra de Slytherin. ¿Cómo sabes que están en sexto año? No es que importara. Los oí hablar de los resultados de la OUL, me parece bien. Harry y Sue intercambiaron una rápida mirada y esperaron a que las chicas comenzaran a caminar, deteniéndose a una distancia prudencial antes de seguirlas. El camino a través de los jardines y el castillo fue largo, y fue un milagro que lograran mantenerlas a la vista todo el tiempo. Harry observaba atentamente su entorno para memorizar el recorrido. Si había algo que debía recordar, era esto. Entraron en la biblioteca y, de repente, el estrés del día se desvaneció como si nunca hubiera existido. «¡Guau!», dijo Sue con silenciosa admiración. En ese momento, estaba en casa.